Saludos jóvenes, una vez más vamos a estar con ustedes explicándole alguna temática de ecuaciones diferenciales. Hoy vamos a tratar con ustedes una ecuación especial que se llama la ecuación diferencial lineal. ¿Por qué esta ecuación se le llama lineal? Esta ecuación va a tener la fórmula siguiente. Vamos a tener una primera derivada de y de x, un coeficiente acompañado de la variable x en y en la parte derecha una función que depende de x o una constante. Esta ecuación se caracteriza porque va a permitir hallar lo que se llama un factor integrante. Recuerden ustedes lo que es el factor integrante de la ecuación exacta. En este caso, la ecuación lineal va a tener este factor integrante también, e elevado a la integral de px de x. Después que consigamos a través de integrales este factor integrante, entonces la solución general de esa ecuación sería y por e elevado a ese factor integrante igual a qx por e elevado a ese factor integrante de x más c. Veamos un ejemplo, un primer ejemplo para que ustedes vean. Vamos a suponer que tenemos dy de x menos 2y sobre x igual a x más 3. Vamos a sacar a p de x y a q de x de acá. En este caso, px va a ser igual al coeficiente numérico con la variable x que acompaña y, en este caso menos 2 sobre x. Y q de x será la expresión que queda a la derecha, x más 3. Luego vamos a integrar a px y tenemos que la integral de px de x va a ser igual a menos 2 sobre x de x. Si integramos esto tenemos menos 2 logaritmo natural de x. Recuerden que toda expresión de esta naturaleza podemos llevarla a forma de exponente y me da logaritmo natural de x a la menos 2. Lo que implica que e elevado a un logaritmo x a la menos 2 me da x a la menos 2. Y x a la menos 2 será factor integrante. Después de hallar ese factor integrante, la solución general de la ecuación tendrá la forma y por x a la menos 2 igual a q de x, que es x más 3, que multiplica el factor integrante x a la menos 2 de x más c. Luego, realizando esta operación de aquí de la derecha, voy a tener lo siguiente: y por x a la menos 2 es igual a x por x a la menos 2 me da x a la menos 1 de x más 3x a la menos 2 de x, e integramos cada uno de estos elementos de la derecha. Después que integramos, recuerden que x a la menos 1 pasa al denominador cambiándole el signo y tenemos que y por x a la menos 2 es igual a 1 sobre x integral de x más la integral de 3x a la menos 2 de x más c. Bien, tenemos entonces que y por x a la menos 2 es igual a la integral de 1 sobre x de x, que me da logaritmo natural de x, valor absoluto, igual o más 3x a la menos 1 sobre menos 1 más c. Y me queda y por x a la menos 2 es igual a logaritmo natural de x más entre menos me da menos 3x a la menos 1 más c.
Si despejamos la variable y de acá, para la solución general tendríamos y igual a logaritmo natural de x, y como estoy dividiendo entre x a la menos 2, esto pasa al numerador cambiándole el signo al exponente, menos 3x cuadrado por x a la menos 1 más cx cuadrado. Ahora, x a la 2 por x a la menos 1, cuando usted multiplica potencia con la misma base, escribe la misma base y suma los exponentes. Por tanto, y es igual a x cuadrado, logaritmo natural de x, menos 3x cuadrado por x a la menos 1 me da 3x más cx cuadrado. Y esta será la solución general de la ecuación diferencial. Bien, estamos viendo entonces una ecuación lineal donde acá tengo una recta ligada con una división. Vamos a ver ahora qué ocurre si la derivada aparece acompañada de la variable x, por ejemplo. A ver qué se hace. Vamos a borrar esta parte de aquí y tomemos otro ejemplo, cualquiera, ¿no? Un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos esta expresión x de y de x más y igual, digamos, a 2x cuadrado más 5, por ejemplo. La derivada aquí hay que dejarla sola. Como dy de x se está multiplicando por x, para dejarla sola dividimos entre esa variable. Por tanto, vamos a tener lo siguiente: x de y de x lo dividimos entre x, este término también lo dividimos entre x, y cada término de la derecha lo dividimos entre x, a fin de poder después sacar lo que es p de x y q de x. Se elimina dy de x más y sobre x, este se simplifica y me queda 2x más 5 sobre x. Ahora podemos determinar quién es p de x y q de x. P de x es equivalente a 1 sobre x y qx es igual a 2x más 5 sobre x. Seguimos. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Vamos a integrar a p de x. Px de x integral para hallar el factor integrante. 1 sobre x de x integral, y eso me da el logaritmo natural de x. Lo que implica que e elevado al logaritmo natural de x es igual a x. Ese será factor integrante. Luego, para la solución general, y por el factor integrante x es igual a qx. 2x más 5 sobre x, que multiplica al factor integrante x de x más c. Y tenemos y por x, 2x por x me da 2x cuadrado integral de x, más 5 sobre x por x, se elimina esta x que multiplica con esta x que divide y me queda 5 diferencial de x más c. Si integramos me queda yx va a ser igual a 2x al cubo sobre 3 más 5x más c. Despejando a y de acá para hallar la solución general, voy a dividir cada término de la derecha entre x.
y tenemos que y va a ser igual a 2/3 de x al cubo sobre x más 5x sobre x más c sobre x. Y me queda como solución. Esto se simplifica y me queda 2/3 x cuadrado más x se simplifica con x y me queda más 5 más c sobre x. Y esta sería solución general de la ecuación diferencial. Observen además que al quedar la x aquí en el denominador, podría llevarla al numerador cambiándole el signo al exponente y me quedaría cx a la menos 1, pero no hay necesidad. Dejamos la respuesta de esa manera. Bien, en ocasiones también, en vez de escribir dy de x, puedo escribir la ecuación utilizando otra simbología, otra nomenclatura. Veamos de qué se trata. Sería el ejemplo número 3. Supongamos que yo tenga y' menos y tangente de t igual a 1. En este caso estoy relacionando la variable t, que es la independiente, con la variable y. Y esto yo puedo escribirlo así, de y de t en este caso, porque es en función de t, menos y tangente de t igual a 1. Y sacando los datos, en este caso, tendríamos que p de t sería tangente de t. Y q de t, porque no es en función de x, sino de t, sería 1. Entonces tenemos, vamos a integrar a p de t. Y esto va a ser igual a la integral de la tangente de t dt. Recuerden, eso va a dar, bueno, es negativa, ¿no? Entonces me va a dar menos logaritmo natural de la secante de t. Pero ocurre que, como estoy utilizando logaritmo natural pero negativo, yo puedo decir que eso es equivalente al logaritmo natural de ¿quién? Del coseno de t. Porque en este caso el coseno es la recíproca de la secante. Entonces yo puedo decir que menos logaritmo natural de la secante equivale al logaritmo del coseno. Lo que implica entonces que e elevado al logaritmo natural del coseno de t igual a coseno de t es el factor integrante. Factor integrante. Entonces tenemos y por el factor integrante, que es coseno de t, va a ser igual a q de t, que es 1, multiplicado por el factor integrante coseno de t dt más c. Y tenemos que y por el coseno de t, va a ser igual a la integral del coseno de t dt más c. Lo que implica que y por el coseno de t es igual. Recuerden, la integral del coseno es seno de t más c. Y despejando a y como la solución general, tenemos que y va a ser igual a seno de t sobre coseno de t más c sobre coseno de t. Pero seno de t sobre coseno de t me da tangente de t, lo que implica que y va a ser igual a la tangente de t, y como el coseno está acá en el denominador,
el coseno es la inversa o recíproca de la secante. Por tanto, me queda y igual a tangente de t más c secante de t, solución general de esa ecuación diferencial. Solución general de la ecuación diferencial. Hay otros ejemplos donde podemos trabajar con este tipo de funciones. Vamos a tratar ahora de explicarle un cuarto ejemplo y que en ese cuarto ejemplo pueda aparecer alguna exponencial. Veamos de qué se trata. Ejemplo número 4. dy de x más, por ejemplo, 2x igual a 3e a la x. Lo dejamos así simple y saquemos los datos en este caso. P de x es equivalente a 2 y qx es equivalente a 3e a la x. Vamos a integrar a px de x, o sea 2x. Aquí me faltó un valor, vamos a ponerle aquí esto. Vamos a hacerlo más simple todavía. Les pido disculpas, vamos a hacerlo más simple todavía. 2y, en este caso px sería solamente 2, solamente 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Px de x igual a 2 diferencial de x y me da 2x, lo que implica que el factor integrante es la exponencial e a la 2x. Esto sería factor integrante. Ese sería factor integrante. Luego, y por el factor integrante e a la 2x sería parte de la solución. Igual a q de x, que es 3e a la x por el factor integrante, que es e a la 2x diferencial de x más c. Luego, y por e a la 2x es igual a 3 por e a la 3x de x integral más c. Recuerden, cuando usted multiplica potencia con la misma base, escribe la misma base y suma los exponentes. Ahora, me va a quedar y por e a la 2x más 3e a la 3x dividido entre el mismo exponente más c. Esto se simplifica y me queda y por e a la 2x igual a e a la 3x más c. Despejando a y como solución general, tendríamos que y va a ser igual a e a la 3x sobre e a la 2x más c sobre e a la 2x. Cuando se divide en potencia con la misma base, se escribe la misma base y se restan los exponentes. En consecuencia, y es igual a e a la 3x por e a la menos 2x más c por e a la menos 2x, que pasa con signo contrario en su exponente allá en el numerador. Simplificando, e a la 3x por e a la menos 2x me da e a la x más c e a la menos 2x, y esta será la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, como ustedes ven, hay diversas variedades
diversos ejemplos, pero hasta aquí lo más importante de lo que es la ecuación diferencial lineal. Funciones algebraicas, una función con exponenciales y una función trigonométrica. Ya ustedes saben, fue un placer y hasta la próxima.